Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta y nos ha demostrado que la amistad verdadera, esa que trasciende el tiempo y las circunstancias, sigue existiendo en lugares que a veces no imaginamos. El título del vídeo de hoy es La amistad épica de Esla y Halil Ibrahim, que te sorprenderá, y créanme, la sorpresa está garantizada. ¿Están listos para ser cautivados por un vínculo tan fuerte como el acero y tan conmovedor como una balada? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! En el corazón de Turquía, entre los vibrantes zocos y las mezquitas milenarias, nació una amistad que desafiaría todo lo convencional. Esla, una joven artista de espíritu libre, soñaba con pintar el mundo con los colores de su imaginación. Halil Ibrahim, un joven pragmático pero con un corazón de oro, aspiraba a construir un futuro sólido para su familia. Eran polos opuestos en muchos sentidos, pero el destino, o quizás una chispa invisible, los unió desde la infancia. Crecieron en el mismo barrio, compartieron los mismos juegos bajo el sol ardiente y se apoyaron mutuamente en los primeros tropiezos de la vida. Esla le enseñaba a Halil a ver la belleza en las cosas simples, en las nubes que tomaban formas caprichosas o en el reflejo del sol sobre el agua. Halil, por su parte, le recordaba a Esla la importancia de la perseverancia, de aterrizar sus sueños en la realidad con esfuerzo y dedicación. Su amistad era ese refugio seguro donde podían ser ellos mismos, sin juicios, sin máscaras. Pero la vida, como sabemos, rara vez sigue un camino recto. Las circunstancias comenzaron a separarlos. Esla, impulsada por su pasión por el arte, obtuvo una beca para estudiar en una prestigiosa academia en Estambul. Fue un sueño hecho realidad, pero significó dejar atrás su hogar y, lo más importante, a su mejor amigo. Las cartas se volvieron su único puente de comunicación, llenas de anhelos, confidencias y, por supuesto, los avances de sus respectivas vidas. Halil, mientras tanto, asumió la responsabilidad de ayudar a su familia, trabajando incansablemente en el negocio familiar, un modesto taller de carpintería. A pesar de la distancia física, su conexión emocional permanecía intacta. Se escribían sobre sus alegrías, sus miedos, sus esperanzas. Esla le enviaba bocetos de sus pinturas, y Halil le describía la madera con la que trabajaba, intentando transmitirle la textura y el aroma que ella tanto amaba. Los años pasaron y las vidas de Esla y Halil tomaron rumbos inesperados. Esla se convirtió en una artista reconocida, sus obras expuestas en galerías de renombre. Su vida en Estambul era un torbellino de eventos sociales, críticos de arte y encargos importantes. Halil, fiel a su compromiso, había logrado expandir el taller de su familia, convirtiéndolo en un negocio próspero. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en un pilar respetado en su comunidad. Parecía que sus caminos se habían bifurcado de forma permanente, que la infancia compartida era solo un recuerdo dulce, pero lejano. Sin embargo, la vida, con su peculiar sentido del humor, tenía otros planes. Un día, una terrible noticia sacudió a Esla. Un incendio devastador asoló el barrio donde Halil había crecido, destruyendo gran parte de su negocio y, lo que es peor, dejando a su familia sin hogar. La angustia se apoderó de Esla. A pesar de la distancia y de los años sin verse cara a cara, el dolor de Halil era su dolor. Sin pensarlo dos veces y contra la opinión de muchos de sus colegas, Esla tomó una decisión radical. Canceló sus exposiciones, rechazó encargos millonarios y regresó a su ciudad natal, decidida a ayudar a su amigo como fuera. Lo que Esla encontró al llegar fue un panorama desolador. El fuego había dejado cicatrices profundas, no solo en los edificios, sino también en el ánimo de las personas. Halil, aunque fuerte y resiliente, estaba abrumado por la magnitud de la pérdida. Su familia estaba alojada temporalmente en casas de vecinos, y él, con la mirada perdida, intentaba vislumbrar una salida a la crisis. Esla, al ver a su amigo en semejante estado, sintió una fuerza renovada. No llegó con palabras de consuelo vacías, sino con un plan y con las manos listas para trabajar. Y aquí es donde comienza la parte verdaderamente épica de esta historia. Esla, la artista, la mujer que vivía entre lienzos y pinceles, se puso manos a la obra. Organizó eventos benéficos, utilizó su influencia en el mundo del arte para conseguir donaciones, pintó cuadros inspirados en la resiliencia de su comunidad y vendió cada obra para recaudar fondos.
No le importó ensuciarse las manos, ni regatear, ni ir puerta a puerta. Su determinación era contagiosa. Empezó a coordinar voluntarios, a planificar la reconstrucción, a animar a todos a no rendirse. Fue una fuerza de la naturaleza, un torbellino de esperanza y acción. Alil, por su parte, testigo de la entrega incondicional de su amiga, encontró en ella el impulso que necesitaba para levantarse. Ver a Esla, una artista de fama mundial, dejando de lado su vida privilegiada para ayudarle a él y a su comunidad, le llenó de una profunda gratitud y una renovada energía. Volvió a poner en marcha su taller, no para él, sino para reconstruir las casas y los negocios de sus vecinos. Aprovechó su conocimiento de la madera y su ingenio para crear estructuras resistentes y funcionales, y Esla se encargaba de embellecer los espacios, de darles vida con murales y toques de color que reflejaban la alegría recuperada. Juntos, Esla y Alil se convirtieron en un símbolo de esperanza y solidaridad. La comunidad, inspirada por su ejemplo, se unió. Los vecinos colaboraban, los comerciantes donaban materiales, y poco a poco, el barrio empezó a renacer de sus cenizas. Esla no solo ayudó a reconstruir el hogar de Alil y su familia, sino que también ayudó a reconstruir la fe de toda una comunidad. Alil, al ver a su amiga radiante rodeada de gente que la admiraba, no sintió celos, sino un orgullo profundo y sincero. Sabía que Esla era capaz de lograr grandes cosas, y verla usar su talento para el bien común era la mayor recompensa. Lo más asombroso de esta historia es cómo la amistad, nacida en la inocencia de la infancia, se transformó en una fuerza capaz de mover montañas. Esla y Alil no solo se redescubrieron, sino que se fortalecieron mutuamente. Esla demostró que el arte no es solo para la contemplación, sino también para la acción y la sanación. Alil, a través de su perseverancia y su compromiso, inspiró a su comunidad a levantarse y a reconstruir. Su amistad épica no fue un cuento de hadas, sino una lección de vida sobre la lealtad, el sacrificio y el poder transformador de un vínculo genuino. Después de semanas de arduo trabajo, las casas fueron reconstruidas, los negocios volvieron a abrir sus puertas, y el barrio, aunque con las cicatrices del pasado, brillaba con una nueva luz, la luz de la esperanza renacida. Esla y Alil, sentados juntos en la plaza reconstruida, contemplando la vida que volvía a fluir, sabían que su amistad, esa que había sido probada por el fuego, era ahora más fuerte que nunca. Y hasta aquí nuestra increíble historia de hoy, la amistad épica de Esla y Alil Ibrahim que sinceramente, nos ha conmovido hasta las lágrimas. Hemos visto cómo un vínculo forjado en la infancia puede resistir la distancia, el tiempo y las adversidades más terribles. Esla, la artista, demostró que su talento no solo reside en plasmar belleza en un lienzo, sino también en inspirar esperanza y acción en el mundo real. Y Alil, el constructor, nos enseñó el verdadero significado de la resiliencia y el compromiso. Juntos nos han dado una lección magistral sobre el poder de la amistad verdadera, esa que nos impulsa a ser mejores personas y a enfrentar los desafíos con valentía. Esperamos de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. ¿Qué les ha parecido la determinación de Esla? ¿Qué admiran más de la fortaleza de Alil? Nos encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y si este vídeo ha tocado su corazón, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden afuera de nuestras próximas historias que prometen ser igual de fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.